Hola amigos, somos alumnos del Plantel 39 y venimos a hablarles sobre unos temas muy importantes, específicamente la reproducción. Primero debemos saber qué es la reproducción sexual. La reproducción es un proceso por el cual los seres vivos producen nuevos organismos semejantes a ellos. La reproducción es la característica común que observan casi todas las formas de vida que se conocen hasta ahora, los animales, los seres humanos, las plantas, entre otros. Sabiendo esto, hablaremos sobre los tipos de reproducción en los seres vivos. Reproducción asexual. Se caracteriza por la no intervención de células sexuales. En su lugar, una célula se separa para formar un individuo completo. Por lo tanto, la reproducción asexual se produce por división celular o mitosis. Los tipos más comunes de reproducción asexual son fisión binaria y múltiple. Se caracteriza por la división de un cuerpo en dos o más partes. Cada una de estas da lugar a un individuo completo. La fisión múltiple puede implicar varias excisiones binarias sucesivas. Esto puede suceder en un tipo de protozoos parásitos. Esporulación. Reproducción asexual. Se produce en hongos y ciertas plantas. Se centra en la formación de esporas al contener un núcleo, una porción de citoplasma y ser poco pesadas. Pueden ser transportadas en el aire a largas distancias. De esta forma, se propagan creando nuevos organismos. Gemación. Se produce en algunos seres como la hidra, las esponjas y los cnidarios. Consiste en que el pequeño organismo crezca sobre el cuerpo del adulto, por lo que obtienen los nutrientes de este hasta que es lo suficientemente mayor como para desprenderse e independizarse. Partenogénesis. Es un tipo de reproducción asexual ya que se desarrolla un organismo a partir de una célula sexual o gameto, pero que está sin fecundar. Esto suele producirse en algunos insectos como la clase Insecta. En caso de producir plantas, estas darían frutos sin semillas. Poliembronía. Se caracteriza por producirse en insectos. Estos desarrollan un único huevo que da lugar a más de un embrión. Puede llegar a generarse hasta 100 larvas por división dentro de este habitáculo. Fragmentación. Consiste en fragmentar el cuerpo del organismo en varias partes, donde cada una de ellas dará lugar a un individuo completo. Suele producirse en el caso de los gusanos, algas pardas y verdes. Apomixis o apomixia. Se produce por medio de semillas. Estas se producen sin necesidad de fecundación ni de meiosis, por lo que las descendientes son idénticos a sus progenitores. Las corrientes de aire permiten su dispersión, por lo que pueden aparecer en nuevos ambientes. Un ejemplo de estos son los angiospermas, conocidos popularmente como diente de león. En el caso de la reproducción sexual, que es el proceso a través del que se crea un nuevo organismo, al combinar dos tipos de gametos o células sexuales, una masculina y otra femenina. Gracias a la meiosis, cada célula reproductora cuenta con la mitad de cromosomas para formar un nuevo individuo. Su fusión se conoce con el nombre de fertilización y da lugar a un cigoto creado por el material genético de ambos progenitores. Puede producirse en mamíferos, pero también en plantas con flor. Vivíparos. Se produce en la mayoría de mamíferos como los seres humanos. Tanto fecundación como el desarrollo de la cría se producen en el interior de la hembra. Ovíparos. Se producen algunos reptiles, aves, peces, cartilaginosos y en dos mamíferos, los ornitorrincos y los equidnas. Consiste en que el macho introduce los espermatozoides en el interior de la hembra, fecundación interna, y ésta más tarde deposita los huevos ya fecundados. Ovovíparos. Se producen tiburones y serpientes. La fecundación se realiza en el interior de la hembra. El embrión a lo largo de su desarrollo queda dentro de la madre, al igual que los vivíparos, pero está encerrado en un huevo, por lo que no intercambian sustancias.
Cuando crece, el huevo se rompe y la hembra pare a este nuevo organismo. Ovulíparos. Se producen anfibios y peces óseos. Las hembras depositan los óvulos en el medio acuático en el que habitan y los machos depositan encima sus espermatozoides. Fecundación externa. Ahora hablaremos de los tipos de desarrollo embrionario. ¿Qué es el desarrollo embrionario? El desarrollo embrionario es el periodo que se produce entre la fecundación y el parto. Dura normalmente 9 meses y en cada uno de los trimestres en los que se divide se desarrollan diferentes partes del cuerpo. Se considera la tercera semana de embarazo como la primera efectiva, pues en las 2 primeras semanas se produce la ovulación y desprendimiento del óvulo que será fecundado. Esta fecundación tiene lugar ya en la tercera semana. El óvulo y el espermatozoide se unen formando el cigoto mientras bajan a través de una de las trompas de Falopio. El cigoto continúa dividiéndose formando las nuevas células a las que pronto les aparecerá un recubrimiento, denominado a todo el conjunto como blastocisto. La división de células continúa ocurriendo mientras tanto, hasta que en cierto punto del desarrollo este blastocito se transforma en embrión. En la cuarta semana, el embrión, ya que mide cerca de 5 milímetros, se introduce en la pared uterina y empieza a unirse a través de esta. En la quinta semana ya empieza a desarrollar los principales sistemas del embrión, como el cerebro, la médula espinal, el corazón y el tracto gastrointestinal. Las células comienzan a adquirir funciones específicas durante esta semana, y entre las que se desarrollan se pueden encontrar las células sanguíneas, las del riñón y las neuronas. Esta quinta semana es una de las que cuenta con mayores riesgos para el correcto desarrollo del bebé, pues hay un riesgo mayor de que se pueda producir anomalías genéticas por la ingesta de medicamentos, alcohol, drogas o infecciones como la rubiola. Durante la sexta y séptima semana se continúan desarrollando rasgos que permiten identificar partes del embrión como los ojos, los oídos o el corazón, así como las manos y los pies durante la octava semana. El cerebro del embrión también continúa su desarrollo y se forma tejido en los distintos huesos. En la novena semana también se pueden empezar a ver los brazos, los codos y empiezan a crecer sus órganos esenciales. A partir de la 10ª semana ya no se considera embrión, sino feto. El feto ya mide cerca de 7 centímetros. Durante esta semana también se comienza a ver los párpados, las orejas y la cara. Y la placenta comienza a nutrir al feto a través del cordón umbilical. Segundo trimestre. Al principio de este trimestre, lo más apreciable del feto es su cabeza, que ocupa cerca de la mitad de su tamaño total. Se continúan desarrollando durante estas semanas aspectos como las uñas o los genitales. La cara ya está formada, los párpados cierran los ojos del bebé y hasta la 28 semana permanecerán así. El feto empieza a hacer sus primeros movimientos entre las semanas 15 y 18. A estas alturas, el feto ya tiene una medida cercana de los 18 centímetros y pesa cerca de 200 gramos. Los huesos se vuelven más duros y comienzan a aparecer en el primer pelo, denominado lanugo. Entre las semanas 19 y 21 el bebé comienza a oír y además se mueve de forma más activa, de modo que la madre puede llegar a sentir sus movimientos. En la semana 22 el lanugo ya se ha extendido a todo el cuerpo del feto, apreciando también las cejas y las pestañas. El bebé también hace su primera disposición llamado meconio, la cual expulsa por el tracto intestinal. El movimiento también sigue siendo activo, desarrollado ahora los músculos y pidiendo escuchar los latidos de su corazón. Al final de esta etapa se desarrollan las vías respiratorias del bebé y la médula ósea comienza a producir células sanguíneas. El feto también comienza a almacenar grasa. Tercer trimestre. El bebé comienza a terminar de desarrollar diferentes partes de su cuerpo. Todo lo relacionado con los ojos y las huellas de los pies ya son bien perceptibles. Los pulmones también alcanzan un alto grado de funcionamiento, aunque no es necesario para sobrevivir fuera del útero. El feto además es capaz de oír ruidos fuertes del exterior. Entre las semanas 27 y 30 el bebé vuelve a abrir los párpados y el sistema nervioso se desarrolla mucho, sobre todo el cerebro y para las órdenes de diferentes funciones del cuerpo. El sistema respiratorio comienza a producir agente tensioactivo, que hace que los alvéolos puedan llenarse de aire cuando nazca. El tamaño del feto para la semana 28
ya ocupa la mayor parte del útero y suele posicionar de forma invertida, de forma que tenga más facilidad para mover las rodillas y los pies. A partir de la semana 31, el bebé comienza a retener hierro, calcio y fósforo en su organismo, lo que impulsa aún más el desarrollo del cuerpo. Los huesos ya están completamente formados, aunque aún blandos. El sistema respiratorio también continúa su desarrollo, pero los pulmones aún no son lo suficientemente maduros. Para la semana 35, el bebé ya pesa cerca de 2.5 kilos y su corazón y vasos sanguíneos ya se han formado por completo, como también lo están los músculos y los huesos. El bebé además adquiere patrones de sueño. En las últimas semanas, entre la 38 y la 40, desaparece el anugo excepto de hombros y brazos, siendo el cabello desarrollado en la cabeza además más grueso y resistente. Aparecen también los brotes mamarios. A partir de la semana 40, se considera que el embrión está desarrollado por completo y listo para nacer, variando la fecha en que ocurre.